solo algo de nosotros. Son las 11:40. Calabró, no sé si esto entra en su sección. Ajá. O en la de Gonzalo Sánchez, de Información General. A ver, habría que ver. A ver, les cuento la historia, es realmente muy interesante. Tire. Hay un amigo de hace muchos años, Dani Yaco, que fue jefe de fotografía de Clarín. Bueno, Gonzalo lo conoce bien. Sí, Rolo también, sí, Y Rolo también. Que sacó una foto icónica de Maradona. ¿Todos se acuerdan? Sí, la del 86. Sí. De esa foto después del gol a los ingleses, con el puño el puño derecho en alto, corriendo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que pasa con esta foto? La está usando todo el mundo. Y nadie le garpa. Y es su foto. La AFA, por ejemplo, la recorta y la usa en afiches. O sea, es todo de un caradurismo increíble. Sumo un dato, si no me equivoco, y seguro que él lo sabe, en la subasta de la camiseta de Maradona, esa subasta millonaria, bueno, estaba toda la sala ilustrada con fotos de Diego. En Gran Bretaña. En Gran Bretaña, claro, sí. En Londres. Por supuesto que la foto central era esta. Bueno, la cuestión es que le están haciendo una demanda a la AFA. Dani Yaco está en línea de teléfono. ¿Qué haces, Dani? Hola Jorge, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo andan? Bien, todo Hola bien. Gonzalo, hola chicos. ¿Cómo andás? Hola Elba. Y está Elba Marcovecchio aquí, que es su abogada. Hola. Sí. Hola. Bueno, a ver, empecemos Empiezo por Dani. yo. Bueno, lo del tema de la foto, bueno, ya lo hablamos en diciembre, ¿te acordás que estuvimos hablando de esta misma foto? Estaba Caparrós, bueno, porque era el aniversario de la muerte de Diego. Bueno, la foto se hizo muy conocida, muy famosa. Es una foto que circula mucho. No es verdad que nadie me paga, y mucha gente que sí que me está pagando, y o sea, que no es que todo el mundo roba la foto, sino que hay mucha gente que está robando la foto, pero no es todo el mundo. El 22 de junio del 86, que fue como el día que hizo ese gol, bueno, ahora se decretó que es el día del futbolista, por ese gol. Entonces, el 21 de junio a la noche, yo le digo a Laura, a mi mujer, porque conoce bien también, mañana tengo que mirar un poquito los medios y las redes, porque, viste, aniversario de la foto esa la van a usar. La cuestión que sí, había un montón de usos con los que algunos llegaron a acuerdo, no sé, lo usaba usted, La Nación, no sé, muchos medios lo habían usado, pero la que más me llamó la atención fue esto de la AFA, ¿no? Que el portal de la AFA era mi foto recortada, y después había una especie de afiche que circulaba por Twitter y por los Facebook y por todas las redes sociales, que lo que habían hecho era recortar la foto y aplicarle una especie de filtro de Photoshop berreta, digamos, ni siquiera se habían hecho una ilustración. Así que decidí, viste, voy a comunicarme con la gente de la AFA, a ver, digamos, la verdad que me parecía bastante. Y bueno, me comuniqué con el jefe de comunicaciones y prensa de la AFA, donde realmente me trataron como el orto, me trataron mal. No solo no me pidieron disculpas, me dijeron que esa foto ya no me pertenecía, que ellos habían hecho una ilustración, que al recortarla, y describía mi foto sin que yo... o sea, él me decía, nosotros le sacamos al inglés, le sacamos la tribuna y ya no es tu foto. ¿Cómo que no es mi foto? Sí, es mi foto. No solo es mi foto, sino que encima la manipulás sin autorizaciones, peor todavía. Bueno, el tipo dice más o menos, en ciertos términos, que al ser una foto icónica ya no me pertenece y que la AFA la puede usar, y que yo me tenía que sentir orgulloso de que la AFA eligiera mi foto para ilustrar. Digo, bueno, por lo menos podrían, si estoy orgulloso, por lo menos citar que es mi foto. Pero no, la verdad que fue una conversación vía WhatsApp muy desagradable, la verdad, de las peores cosas que me han pasado como fotógrafo, porque realmente el ninguneo fue realmente horrible. Y ahí, bueno, dije, bueno, no, este tema se lo voy a llevar a Elba, que habíamos estado hablando bastante en Uruguay sobre tema de derechos de autor, estaban apareciendo los NFT y todo este tema, y habíamos hablado mucho. Le digo, mira, pasa esto, le mando la conversación con este tipo, y él me dice, bueno, vamos a avanzar sobre la AFA y vamos a mandar una carta documento. Bueno, hubo un intercambio de cartas documentos que ahora, no sé, Elba lo puede contar mejor que yo, el tema legal. ¿Y ahora cómo sigue la historia? Hola, Jaco, ¿cómo estás?
¿Qué hace, Selva? Ahora tenemos, Bien. ¿no? El 3 de agosto tenemos 3 de una agosto. mediación. 3 de agosto tenemos una mediación con AFA, pero lo más insólito que pasó con este uso de la foto es que la foto fue manipulada. La foto fue manipulada, no se le coloca el nombre de Yaco, porque cuando se utiliza una foto, lo mínimo que debe hacerse, lo mínimo y obligatorio, poner el crédito. es poner el crédito. Antes se lo llamaba el derecho a la paternidad, que son los derechos morales del autor. Ahora se le dicen atribución por una cuestión de género, ¿no? Decir que justamente paternidad va a la parte masculina, pero no deja de ser una cuestión de atribución al autor. Y esos derechos morales son los que justamente están siendo peor que vulnerados. Están siendo violados están siendo violados, ultrajados, y con la primera conversación con Yaco noté justamente esto, que él estaba indignado. Los derechos morales están íntimamente ligados con la dignidad, con la parte espiritual del autor. Entre el autor y la obra hay una conexión tan intrínseca que el derecho que en el derecho se lo reconoce como un derecho personalísimo, atribuido a la persona, valga la redundancia de personalísimo, es eso lo que significa, y que por eso no es cedible, no se puede vender, no se puede transmitir, no se puede de ninguna manera, se prescribe, es imprescriptible, y toda esta protección que existe legal a los derechos morales del autor, la propia AFA es la que lo viola, no lo viola un medio cualquiera. Lo viola justamente la AFA y diciéndole que tendría que sentirse orgulloso de utilizar esta foto. Este malestar de Yaco es justamente lo que la ley busca proteger de que no sientan, obviamente, ¿no? Que es esto. Entonces, bueno, acá en la foto en particular, si se observa, está colgada en los sitios del día del futbolista, del día del futbolista, el 22 de junio. Fue recortada, fue pixelada. Sí, le intervinieron, digamos. Le intervinieron. Entonces, esto justamente, por esto se le manda la carta documento y la mediación. Marina. Sí, Elba, Sí. una duda que no sé si es trasladable a otras obras de arte, digamos, es si prescriben estos derechos morales, porque me quedé con el argumento que le dieron en AFA, esto de, bueno, ya no es tuya, ¿no? Claro. Viste que hay determinadas Bien. obras, textos, que pasados X años, bueno, son patrimonio de la humanidad, 50, 70, claro. Pensaba, más allá de que obviamente ese plazo no ha prescripto, pero pensaba en esto de los plazos, si realmente hay plazo para la autoría moral. No, para vos cuando el autor hace una obra tiene dos tipos de derechos. Los derechos patrimoniales, que son los que se ceden, los que podés toda la parte que hace a la explotación de una obra, no, es decir, a la explotación, no a la manipulación, sino a la explotación. A decir, bueno, como la utilización, poder exhibir la obra, y los derechos morales, que es otra categoría de derechos. Los derechos morales son inherentes al artista, inherentes. Por eso se llaman que son derechos de que son personalísimos, son derechos de que no prescriben. Indelegables también. No lo pueden ni vender. Vos vendés la obra, Claro. Por ejemplo, vos en un momento vendés la obra y no transmitís los derechos morales sobre la obra. Es decir, los derechos morales son del autor. Es la expresión, el autor, el concepto de esto pensá que esto no solamente viene desde la ley de propiedad intelectual, ya cuando vos ibas a los antecedentes filosóficos de lo que es la propiedad intelectual, desde Lincoln y desde antes también se hablaba de lo que era preservar la parte intelectual de los autores, de lo que era la propiedad intelectual, tanto de los aportes científicos como de los aportes artísticos. Y en esta protección, tenés uno que es el aporte, que es de la parte económica, los derechos patrimoniales, pero los derechos morales, no. Los derechos morales son los que hacen que se te reconozca la autoría, que se te ponga el nombre cada vez que se utiliza o se exhibe la obra, que la puedas sacar de mercado. Por ejemplo, el autor Yaco podría sacar esa foto, es decir, perfectamente, puede ser el autor. Es decir, perfectamente puede hacer que no la puedas estar modificando, la utilización que hizo AFA es absolutamente ilegal.
Es decir, no hay manera. Vos, aunque Yaco, que no es el caso, te quiero decir, no es el Yaco, aunque Yaco hubiera vendido la foto a AFA, que no pasó, vuelvo con lo mismo, que no pasó, es decir, AFA no podría modificar la foto, porque la foto, la integridad de la obra, hace a los derechos morales del autor. Entonces, toda esa cuestión, toda esa cuestión que la ley protege, porque entendía, es decir, el legislador entendía, y lo que hace la parte filosófica se entendía, que en la obra está puesta la personalidad del autor. Entonces es por eso que hace que sea inalterable. Eso. E imprescriptible, obviamente. Gonzalo. Yo quería decir una cosa con respecto a, por ejemplo, el tratamiento de fotos y de temas que tienen que ver últimamente con fotografías mías, y contar un par de anécdotas, digamos, algunos casos donde la gente sí respeta los derechos de autoría. Por ejemplo, me contactan los productores de no sé si ustedes saben que está haciéndose una película que se llama 1985 sobre el juicio de las juntas, donde Darina se trasera. No sé si sabían, pero bueno, creo que es público, se sabe. No sé cuándo se va a estrenar. Me contactan los productores porque yo fui uno de los pocos fotógrafos que cubrió el juicio de las juntas. Era un sistema donde podían entrar un fotógrafo por sesión y solo éramos 6 o 7 los fotógrafos que a lo largo de todo el juicio. Y bueno, entonces había muchas fotos del juicio de las juntas que ellos querían usar como foto fija. Y bueno, y pese a que yo no tengo los negativos, porque los negativos se los quedó la Cámara Federal y luego los perdió, que es una historia increíble. Mira. No sabías eso. Bueno, la Cámara Federal se quedaba con los negativos desaparecieron, pero quedaban las copias que circulaban. Y ellos, al ver mi autoría en muchas fotos, me llamaron para negociar la utilización de esas fotos y me pagaron muy bien por poder utilizarlas en la película. Ahora también, por ejemplo, me contactaron los productoras del documental que está haciendo Dalma, para usar las fotos mías en el documental de Dalma. Y también hemos negociado, digamos, bien, y qué sé yo, y también estamos llegando a un acuerdo para que ellos usen 15 o 16 fotos mías en el documental. O sea que no es que todo el mundo roba, ni que todo el mundo da por hecho que pueden usar las fotos de cualquiera de cualquier forma. Es verdad que en un mundo donde circulan millones de imágenes y donde, bueno, hay mucha gente que, digamos, sube a Instagram, Facebook, simplemente para que se las usen, bueno, qué sé yo, entraron en colisión muchos intereses, digamos, y muchos creen que todo lo que está en la red o en Internet es de uso público, y eso no es así, ¿no? Ahora, Dani, perdón, que te quería justo sobre eso que decías, con la anarquía que hay, con la circulación de imágenes, y vos empezaste la nota diciendo... Me levanté, le dije a mi mujer de meterme en las redes mañana porque viene una fecha clave. O sea, ¿de qué modo controlás? Porque es imposible controlar el uso que puedan hacer. Bueno, a ver, yo puedo controlar, simplemente ayer acabo de mandar una carta documento a un diario, que no voy a decir cuál es, pero que un señor que está ahí fundó. ¿Cuál será? ¿Cuál será? No, perdón, según la historia oficial está invisibilizado. Que ¿Qué pasó? Descubrí que habían usado esa foto. Yo no estoy leyendo ese diario últimamente, pero ese día, el 22 de junio, la usaron para su nota de se cumplen 36 años. Y ahí como que tiré un poquitito de la piola y resulta que habían usado esa foto 7 veces a lo largo de menos de un año y medio. Desde fin del 2020 hasta ahora la habían publicado 7 veces, con distintas notas, 2 de Víctor Hugo Morales, qué sé yo, un montón. O sea, 7 veces, no es que fue una casualidad, ninguna con crédito. Bueno, ahí, por ejemplo, yo mandé una carta documento, ya no puedo ni negociar por una cosa tan reiterada y después la usó la Conmebol. Ahí estoy con un lío también, sí, Conmebol la usa. Y Conmebol dice, no, yo la usé porque me la dio la AFA, la foto. Claro. Entonces, ¿contra quién voy? Bueno, no sé, él vaya sabrá qué vamos a hacer. Ahí, en ese caso... Pero
Perdón, hay algo que es peor todavía, porque cuando vos tenés una manipulación de la foto, ya la manipulación sucedió y lo que vas es obligadamente a que la justicia te dictamine un valor a eso, cuando vos no quisiste la manipulación. Claro. Eso es lo más grave de todo y Es un eso poco, también perdón. lo que los jueces tienen que entender, de que no es una cuestión, ¿cuánto hubiera salido? Porque lo que Jaco cuenta y relata muy bien es, él se sentó con Dalma, él se sentó con la productora de Darín, él se sentó y estipuló las condiciones, estipuló cómo era, quiso hacerlo, fundamentalmente quiso hacerlo. Cuando vos tenés una manipulación de esta manera, él no quiso hacerlo y es estar valuando, lamentablemente en términos económicos, porque es la única manera que tenés de evaluar, un daño que ya está. Es un poco lo que hablamos, Selva. Lo estás obligando a negociar. Perdón. Eso es lo... Sí, perdón. No, perdón la interrupción, pero me hiciste acordar a lo que hablamos con el tema de la serie de Amazon Claro. en relación al uso de la imagen de Claudia Villafañe, que vos me decías, lo que muchos no ven es que ella no tuvo la opción de no Claro. prestar su imagen a esto. Ahora tiene que ir a un resarcimiento económico, pero ella directamente no hubiera querido y ese derecho se le negó. Y fundamentalmente, decir, por un lado Claudia y también con Julio Grondona y los hijos, Claro, que nunca en el quisieron, presidente, claro. en el presidente, que nunca quisieron negociar de que se haga una serie en relación a la vida y se los coloca en un juicio poniéndole valor a algo que no quisieron vender. Claro. Y acá es donde yo lo escucho a Jaco y comparto la indignación de él, porque él lo que, obviamente, una foto de la icónica, llamémosla la verdad, porque es la foto más tatuada que hay. Esa y la de Diego besando la copa deben ser las imágenes más tatuadas que hay de Diego, ¿no? Pero cuando vos decís, Jaco no quiso que la foto se manipulara y que se compaginara con otra foto. Entonces, sentarse a ponerle un valor a eso es indignante. Es decir, Es muy bueno. Rolo. Sí, Elba y Dani, les quería preguntar por esto. Elba, vos que entendés tanto. ¿Qué pasa cuando una foto que sacó un fotógrafo la hizo para un medio de comunicación para el que trabajaba? O sea, voy a poner un ejemplo. Sí, trabajás este mismo. Claro, este mismo. Claro. O trabajabas para el gráfico, que es la foto icónica que vos decís de Diego levantando la copa, fue la tapa del gráfico, la hizo Alfieri, entiendo. Por ahí Dani lo sabe mejor que yo. La foto esta de Dani. Bueno, hay otra icónica, Dani, que vos conocés, que es la del gol de Diego a Italia en el aire. Que la hace también. Esa es mía. Esa es tuya. Bueno, estas fotos que son tan icónicas, Dani, lo crack que sos, habla, tu trabajo es tan increíble y ese mundial que lo ganó Argentina. Pero quiero preguntar esto, Dani. Termino la pregunta nomás, yo Dani. te quería contar. Las fotos esas las hice para DIN, ¿no? Claro. Trabajaba para DIN. Eso quería preguntar. ¿Qué pasa con el los medio? derechos, bueno, DIN cerró, o sea que... yo tengo los negativos, por ejemplo, de esas fotos. O sea, los poseo físicamente, ¿no? Tengo los negativos físicos o sea, me pertenecen, digamos. No. Con respecto a los medios, ahí está. La ley es un poco ambigua, decía, los derechos económicos pertenecen al que provee la película, por ejemplo, decía la ley. Imagínate, en la era digital. Ya no quedó obsoleto. Entonces, nunca perdés los derechos, digamos, autorales. Siempre el medio, digamos, tiene que decir quién es el autor, digamos. Sí. Los derechos económicos quizás están un poco en veremos y para qué se utilizan. A ver si, perdón, si yo me equivoco, pero yo creo que cuando vos estás laburando para un medio, el medio tiene los derechos para esa foto en ese momento. Exactamente, para ese uso exclusivo, pero no claro, para pero explotarla. no para siempre. No para explotarla. Pero, claro, mira, hay un ejemplo que Elba me contó que tiene que ver con el mundo del arte, pero me parece que lo hace más comprensible esto. ¿Cómo es la historia? Había una escultura, no me acuerdo de quién. Sí, eso es uno de los fallos más lindos. Es década del 50, una demanda impresionante. Un escultor hace una escultura para su amigo. Se la regala y el amigo la pone en el parque porque era una escultura para el exterior. Al fallece el escultor y la viuda se encuentra con una exposición en donde los dueños de la obra, los amigos a quien el escultor le había regalado la obra, la reproducen y hacen 20 esculturas chiquitas en un material de hierro. Lo que contamos tantas veces de seriar una obra, Claro. ¿no? Que una obra podía estar seriada.
Cuando ella le dice, bueno, no, pero mi marido te regaló la obra para que estuviera en el jardín, no para que la reproduzcas, los dueños, los amigos, le dicen, no, pero si lo estamos por eso me hizo acordar tanto a Jaco, lo estamos homenajeando porque la obra se va a estropear en el parque y hicimos esta exposición, dice, con 20 o multiplicaron esto. O la Cámara Civil fue espectacular en la resolución y fue bastante clara en señalar que por más que la obra había sido regalada, es decir, regalada con todo lo que eso implica, de ninguna manera se le transfirieron los derechos morales sobre esa obra y no podían reproducirlo, ni modificarla, ni reproducirla, ni hacer esta manipulación como la que hoy estamos viendo de acá de AFA, ¿no? Es decir, lo que voy de que es una jurisprudencia bastante... Sí, Dani. No, el tema, por ejemplo, de lo que está pasando ahora con lo de Andy Warhol y Prince, no sé si lo saben. Divino, digamos, el caso. El caso es impresionante por además las cifras que se manejan, ¿no? Porque no sé cuántas decenas de millones de dólares. O sea, Warhol hace la serie de Prince, como esas que, digamos, como que están conocidas en base a la fotografía de una reportera de la Rolling Stone. Entonces, la obra se vende en cientos de millones de dólares y ahora la reportera, digamos, está haciendo una demanda y que ganó y que ya está, creo que con fallo de la Corte Suprema, donde tienen que pagarle derechos porque los herederos, Warhol murió, ¿no? Pero los herederos o las fundaciones le tienen que pagar los derechos por haberlo utilizado esa foto para hacer, y no es que le puso Photoshop, Warhol hizo una pintura, digamos, pero igual tomó esa foto y es un caso muy, muy, muy emblemático en el tema de esto, de la fotografía y su utilización en otros soportes, digamos, no sé. Sí, imagínate si en esto, hubo una pequeña discusión en relación al arte, es decir, a lo que posteriormente le aplica a Warhol, y sin embargo, cuando yo incluso lo hablamos con Jorge, que en mi opinión, obviamente, y me encanta porque es la opinión de la resolución judicial, pero se viola los derechos morales del autor. E independientemente del arte que le haya aplicado a Warhol, acá igual no podemos comparar porque no podemos decir que AFA le aplicó arte a tu foto, ¿eh? No, es decir, estamos muy lejos de eso. No es Warhol. En la carta documento, además, con una ingenuidad, a mí me parece que la verdad que no sé si valorar una carta documento con una ingenuidad, y dice, le aplicamos Photoshop, digamos, a ver, como diciendo, claro. Realmente... Ellos reconocen que le intervinieron. Pero aplicamos Photoshop, ni siquiera dijo, contratamos un artista. No, es el Chiquitapia, ¿qué me está diciendo? No. ¿Qué artista el Chiquitapia? La bajamos de Google, así te lo cuentan, ¿eh? La bajamos de Google y aplicamos Photoshop. No sé, ¿viste? La verdad que le pregunté a él, esto ¿son abogados los que escribieron esto? Porque la verdad que... No. Son artistas, no son abogados. Nos dimos cuenta. Claro. Bueno, Dani, nada, él va a la mejor con la mediación. Gracias. Ojalá se arregle esta historia. Y es muy interesante la discusión pública de esto. Sí. Porque muchos de estos temas se desconocen. Es un tema, que nos preocupa y mucho más a los fotógrafos, creo. Sacás muy buenas fotos, Jaco, te mandamos... La de Cortázar. Recordemos un segundito nomás que Jaco tiene la foto de Cortázar, muy que linda. Es maravillosa. Cuando estuvo acá... Es una foto que también se reproduce, pero bueno, qué sé yo. Esa un poquitito más a veces la puedo controlar, pero la de Maradona no tanto. Sí, claro. Abrazo, Dani. Gracias, doctora. Bueno, de nada. Ha sido un gusto, Nos vemos en algún momento. Son las 12:03.